Bueno, pues arrancamos este domingo con Bitcoin en máximos históricos y fijaos familia cuántos días han pasado casualmente desde el halving hasta este momento. 533 días. ¿Cuántos días llevo diciendo desde antes del halving que iban a pasar hasta nuevos máximos históricos? Hasta que hiciéramos el tope del ciclo, 550 días. En unos momentos vamos a ir a ver en qué día exacto cae ese día 550 después del halving, porque como ya sabéis familia, tenemos muchos fundamentales de cara a los siguientes días. Se siguen acumulando más solicitudes de ETF encima de la mesa sobre XRP y otros criptoactivos de cara a estos finales de octubre, así que ojito, ojito, porque aquí un servidor, cuando todo pintaba muy feo, siguió confiando en la tesis que teníamos encima de la mesa desde hace mucho tiempo. Al principio era solo un número y se basaba en lo que había ocurrido en bullruns anteriores. Estimamos unos 550 días. ¿Qué ocurrió? Que posteriormente se fueron acumulando un sinfín de fundamentales sobre esas fechas, regulaciones, ETFs, eventos también de Ripple alrededor de finales de octubre. Por lo tanto, a mí todo me hacía indicar que a finales de octubre tenía que ocurrir algo para que hiciera explotar el precio de XRP y del resto de criptoactivos que tenían al menos solicitudes de ETF encima de la mesa. Lo vimos hace unos días, lo que ocurrió con Litecoin a las puertas de esa aprobación que finalmente no llegó por el shutdown del gobierno. Pero ojito a lo que puede venir de cara a finales de octubre. Si se soluciona el tema del shutdown en Estados Unidos, no tengo ninguna duda de que el mercado cripto, obviamente acompañado del mercado tradicional, puede comenzar a explotar y podemos ver esos máximos históricos. Dicho esto, familia, si les gusta mi contenido, si están felices por lo que estamos viendo en pantalla, Bitcoin en máximos históricos, si reconocen que llevo meses avisando 550 días, pues oye, mal no nos ha ido. En Bitcoin, por ejemplo, sin ir más lejos, desde el día 20 de abril de 2024, fecha del halving, hasta día de hoy, aproximadamente nos habríamos hecho un 90%. En XRP enseguida lo vamos a ver también. Así que si están felices y contentos, se agradece muchísimo que le den al botón de like, que se suscriban. Gary Gensler ya está en la calle y nosotros nos vamos para allá. Y es que familia, fijaos, por aquí en XRP también tengo marcadita la fecha mágica, sábado 20 de abril de 2024, no sé si fue el 20 de abril o el 19 de abril, ahora no recuerdo bien, no va a venir de un día, pero bueno, estamos 535 días después del halving. ¿A qué precio estábamos aquí cuando por primera vez hicimos esos cálculos y dijimos sobre los 550 días será el top de ciclo o veremos precios muy cercanos a ese top de ciclo? Pues fijaos, estábamos alrededor de los 0,50. A día de hoy estamos alrededor de un 500% arriba y hemos llegado a estar un 634% arriba en precios de máximos históricos. ¿Qué ocurre? Que la euforia todavía no ha llegado, que el retail más puro que suele llegar al final del bullrun, al final del all-season, todavía no ha llegado. Por lo tanto, ¿a mí qué me dice todo esto? Que aún falta recorrido al alza y sobre todo teniendo en cuenta lo que viene de cara a los siguientes días con esas aprobaciones que estoy seguro si llegarán, a no ser que no se levante ese shutdown del gobierno de Estados Unidos. En el corto plazo, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues fijaos, veíamos en estos días atrás cómo esta subida indicaba que podíamos llegar a este bloque de órdenes que pinchábamos al mililitro y retrocedíamos. Yo os decía, tenemos aquí una ineficiencia, por aquí tenemos otra ineficiencia, fijaos, teníamos por aquí ineficiencia que también hemos venido a pinchar ineficiencia en diario, que suele ser bastante, suele actuar bastante como imán, ¿vale? Cuanto mayor es la temporalidad de esa ineficiencia, más atrae al precio. De nuevo, pinchamos esta ineficiencia y por ahora para arriba, acompañado también, por supuesto, a Bitcoin, que ha hecho máximos históricos. Decíamos, XRP no debería perder los $3. Bueno, los perdíamos de manera momentánea. De nuevo ahora por encima de los $3 en los 3,05. Y yo, ya sabéis qué es lo que pienso de cara a los siguientes días, que cuanto más nos vayamos acercando a esa fecha límite para la aprobación de los ETFs de XRP, que es el 17 de octubre, teniendo en cuenta que previamente también hay alguna aprobación de Solana, teniendo
teniendo en cuenta que previamente se podría aprobar el de Litecoin que se tuvo que posponer por el cierre del gobierno de Estados Unidos, ojito al FOMO que podemos comenzar a ver aquí. Si Bitcoin comienza a ranguear en estas zonas, incluso yendo a buscar zonas un poquito más superiores, 126, vuelve a caer a los 124, se va manteniendo aquí, y la dominancia da un paso a las altcoins, fijaros la dominancia que siempre que ha roto estas líneas de tendencia, cómo ha descargado sobre las altcoins. Ahora mismo la dominancia está recuperando bastante, estamos cerca del 60% de nuevo, estamos en el 59,14, ya son muchos los toques que ha hecho esta línea de tendencia y en cualquier momento podría romper, y cuando esto rompa, ¿a dónde va a rotar el capital? Pues cuáles son las altcoins que tienen fundamentales encima de la mesa. Por ejemplo, XRP con muchísima liquidez por toda esta zona de aquí arriba, muchísima gasolina que le serviría para irse muy rápido, al menos a buscar zonas de los 3,40, una cosa así, zona que seguramente le cueste superar porque tenemos por aquí máximos iguales, tenemos zonas en las cuales va a haber lucha, pero estoy seguro que con el FOMO y con esos fundamentales que hay ahora mismo encima de la mesa, vamos a poder ir a buscar zonas mucho más arriba. Otro que también está pendiente de los ETF, Solana. Fijaos cómo perdía esta línea de tendencia, descargaba ahora mismo de nuevo por encima, volviendo a empujar al alza. Solana está muy cerca de máximos históricos, en los $235. HBAR, por ejemplo, es otra que también tiene algún ETF encima de la mesa. HBAR está bastante más floja, fijaos como todavía ni siquiera ha superado los máximos que hizo a mediados de septiembre. XRP en este caso, por ejemplo, estaría más cerca de esos máximos de mediados de septiembre, como decía. Ethereum también muy fuerte, recuperando zonas muy rápido. Fijaos esa recuperación en V que ha hecho, así que está el mercado bastante calentito, como digo, para esas fechas que vienen de cara a las siguientes semanas. Faltan solo un par de semanas o una semana y media para que llegue esa fecha límite. Yo tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que ocurre, porque cuando estábamos en estas zonas, cuando todo el mundo estaba dudando, yo seguía con la tesis clara. Final de octubre, no me cabe en la cabeza que se vayan a aprobar unos ETFs y no haya euforia. Además, teniendo en cuenta la pedazo de comunidad que tiene Ripple, que ella misma se va a encargar de hacer muchísimo ruido. ¿Cómo no vamos a ver una explosión en el precio de XRP teniendo en cuenta la que se va a liar con los ETFs? A mí no me cabía en la cabeza, por eso seguía defendiendo, pese a estar aquí anímicamente en la mierda la mayoría de inversores de XRP, yo seguía defendiendo mi tesis. Además, ¿qué teníamos a nivel on-chain? Teníamos esta capitulación. Aquí de nuevo teníamos esta nueva capitulación. Aquí de nuevo yo os decía, fijaos familia, lo psicológico que es el precio de los $3, la poca confianza que tiene ahora mismo el inversor de XRP, que están vendiendo grandes cantidades de unidades. Entonces, esto a mí me dice que podemos estar ante una gran subida porque la gente cree que ya es el momento de bajarse del barco justamente cuando se están acercando grandes fundamentales. Por lo tanto, abróchense los cinturones y ojito a lo que puede venir. Pues bueno, pues la cosa comienza a pintar muy bien con Bitcoin, repito, en máximos históricos, y me encantaría ver a Bitcoin que comience a ranguear en esas zonas, que comience a permitir que la dominancia caiga un poquito para que las altcoins se beneficien de esta caída y que todos nosotros nos beneficiemos también, por supuesto. Por eso les digo siempre que tienen que entender, tienen que intentar dedicarle algo de tiempo a lo que le están dedicando su dinero. Básicamente, la mayoría de ustedes trabajan a cambio de dinero y ese dinero lo meten en un mercado el cual tienen que entender, porque están expuestos a ello, porque están intercambiando su tiempo en el trabajo por estos tokens mágicos de Internet que están comprando. Por eso les digo siempre, estudien, dedíquenle tiempo. Por eso les invito a que entren en Código Cripto, porque no les va a costar nada de dinero entrar, lo van a poder hacer de manera súper sencilla y van a poder entender este mercado, cómo se mueve y por qué se mueve. Van a estar mucho más tranquilos cuando cae el mercado porque van a entender el por qué. Van a estar mucho más tranquilos cuando sube el mercado porque también van a entender por qué. Van a entender cómo funciona la liquidez, cómo mueven los mercados los señores de traje y corbata. Así que de verdad, estamos en un momento importantísimo del mercado, en un momento crucial, que el que sepa aprovecharlo, el que esté bien informado, va a poder sacarle mucho más rendimiento a este mercado. Por eso les invito a que entren en Código Cripto, lo pueden hacer de manera gratuita desde el link de la descripción, se registran en Wix, se mandan al menos $100 desde otro exchange y nosotros les daremos acceso. Tienen todo explicado en la descripción. En cuanto a la actividad de red, algo muy bueno, seguimos en las mismas cifras, 190.000. En cuanto al Mint Coin Age, después de la descarga que veíamos el otro día, que decía, a mí me gusta que la gente esté vendiendo ahora porque significa que tienen
miedo, básicamente porque también teníamos el MVRV en balanceo, pero bueno, esto lo expliqué ya en la newsletter, así que vamos hacia adelante. Fijaos lo que siguen haciendo las ballenas de entre 10 millones y 100 millones que siguen y siguen y siguen acumulando. ¿Qué sabrán estas ballenas que les lleva a acumular tan fuerte? Y fijaos cuando comenzaron esta acumulación, que comenzaron justamente aquí en mínimos. Cuando tuvimos esa capitulación de todos los inversores, pues aquí fue cuando comenzaron a acumular y fijaos la gran cantidad de billeteras de entre 10 millones y 100 millones que se han acumulado. Billeteras de entre 1 millón y 10 millones. Esta comenzaron a acumular un poquito antes, comenzaron a acumular a mediados de agosto y fijaos por dónde van ya. Billeteras de entre 100.000 y 1 millón de XRP que en los últimos días han descargado un poquito y bueno, el retail que va a su bola, a su ritmo. O sea, sinceramente, el retail poquito tiene que hacer aquí. En cuanto al crecimiento de red, en el día de ayer tuvimos una gran caída, es verdad. Sábado, mercado estuvo bastante tranquilo. 4.177 billeteras nuevas y en cuanto a transacciones de ballenas, normalito. En cuanto a social volume, también muy normalito, lo que me dice que aún estamos lejos, que aún no hay euforia en el inversor, que aún falta mucho por seguir subiendo. Cuando yo digo mucho, ya sabéis que yo soy muy conservador. Para mí, en este bull run no vamos a ver precios de XRP por encima de los $10, según mi punto de vista, pero bueno, venimos de los 0,50, si llegamos a los 5, a los 7, yo me doy por satisfecho ya, teniendo en cuenta que todavía nos encontramos en un bull run de especulación, en un bull run especulativo y no en un bull run de utilidad. En un bull run de utilidad, obviamente, mi precio para XRP es muchísimo superior, pero bueno, eso ya lo iremos hablando cuando pasemos los siguientes máximos históricos. Familia, vamos con las noticias. Denle al botón de like, suscríbanse si no lo están. Estamos de celebración en máximos históricos y en la antesala de lo que puede ser la explosión de XRP, Solana, HBAR y todos los que tienen ETFs encima de la mesa. Porque fijaos lo que publicaba Nate Geraci en el día de ayer, más de 30 ETFs relacionados con criptomonedas presentados ante la SEC esta tarde, solo el comienzo. Cualquier ETF de criptomonedas que puedas imaginar se presentará ante la SEC en los próximos meses. Todos ustedes no tienen ni idea de lo que viene. ¿Qué suele ocurrir con este tipo de noticias? Pues lo que hemos visto con la toma de posesión de Trump, lo que vimos también con los ETFs de Bitcoin, un buy the rumor, es decir, un FOMO pre-noticia, pre-aprobación de lo que sea, y a partir de ahí un sell the news. ¿Por qué? Porque el mercado descuenta expectativas futuras. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que la aprobación del ETF de XRP será el día 17 de octubre, pues seguramente hasta ese día veamos un gran FOMO, veamos aumentos en los precios de XRP. Cuando se dé la noticia quizás veamos un spike, pero realmente esa aprobación no impacta en el precio de XRP porque no significa que ese mismo día ya estén comprando a mercado de XRP. Por lo tanto, a partir de ahí, ¿por qué cae el mercado? ¿Por qué tenemos un sell the news? Porque la gente que ha estado comprando en los 2,75, en los 2,80, en los 2,90, esperando esa noticia, cuando se da la noticia, vende. Y por eso cae el mercado con el sell the news. No cae porque sea un engaño, no cae por nada extraño. Cae básicamente porque la gente ha comprado anticipando esa noticia y cuando se da la noticia por la cual han comprado, venden. Y por eso suele caer el mercado con ese sell the news. ¿Significa eso que ahí se termine el bull run, que ahí se termine la all season, que XRP ya no pueda subir más? Pues sinceramente, a partir de ahí tendremos que ver qué estructura de precio nos comienza a hacer XRP y a partir de ahí tomar una decisión. Todavía es muy pronto, faltan aún 12 días para que llegue esa fecha. Así que primero vamos a ver cómo construye este buy the rumor, cómo llegamos a esa fecha del día 17 de octubre. Veremos si no hay ninguna aprobación por el camino, veremos si no hay ninguna nueva solicitud, por ejemplo, por parte de BlackRock o Fidelity por el camino, veremos. Habrá que estar muy atentos también a eso, porque eso sería un catalizador que empujaría todavía más el precio hacia arriba. Así que por ahora, la única fecha la cual podemos tener en la cabeza es el día 17 de octubre. Lo que ocurra por el camino tendremos que ir leyéndolo. Dice, habrá más ETFs de criptomonedas de sector financiero tradicional que criptomonedas en sí. Yo creo que de cara a los siguientes años, con la limpieza que habrá del mercado cripto, debido a la regulación, debido a la falta de interés, pues seguramente tengamos más ETFs que criptomonedas como tal. Dice, porque solo una criptomoneda como XRP puede tener cientos, si no miles de ETFs. Además, los propios ETFs serán criptoactivos tokenizados. Se va a poner loco.
Y yo les recuerdo una vez más el tema de que cuando arrancaron los ETFs de Bitcoin tuvimos una caída en el precio, ya que, por ejemplo, Grayscale estaba vendiendo los Bitcoin que ya tenía en su poder para volverlos a meter en los ETFs. Tuvimos también un gran sell de news en aquellas fechas, pero sin embargo, por ejemplo, en XRP no va a haber ese tipo de ventas. Además, la capitalización de XRP es muy menor a la que tenía Bitcoin en su momento. Ya sé que la capitalización no va directamente relacionada con las compras, pero bueno, ya me entendéis que si entran de golpe, me lo invento, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 millones de compras en XRP, por narices se va a tener que notar en el precio. Sin embargo, si entran 5.000 millones en Bitcoin, pues se va a notar mucho menos. Yo creo que eso es obvio. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la presión bajista va a ser poca en XRP, teniendo en cuenta la capitalización que tiene XRP, yo creo que esa entrada de los ETFs puede ser muy buena, al menos en el medio y largo plazo. En el corto plazo, posiblemente veamos un sell de news, al igual que lo vimos, por ejemplo, en Bitcoin, y al igual que vemos siempre cuando hay una gran noticia que mucha gente está esperando. La gente compra el rumor y luego vende la noticia. Así que muy atentos. Lo que está claro es que van a llegar muchísimos ETFs y no solo de XRP. El Reino Unido, que levantará la prohibición de ETN de criptomonedas para inversores minoristas la próxima semana. Es decir, van a permitir al retail, al normie, acceder a este tipo de productos, que significa más adopción, más compra. Cuando ya han comprado los institucionales, ahora le permiten al minorista ponerse a comprar. ¡Qué casualidad! Adivinad lo que van a hacer de cara a las siguientes semanas. Meterle marketing, meterle FOMO, que entre el normie en esta fase final del bullrun. Llevo mucho tiempo diciéndolo. Todavía estamos en un bullrun de especulación. Estoy seguro que después de estas alzas veremos un bear market que quizás nos lleve entre 6 y 12 meses, y a partir de ahí creo que ya podremos ver de verdad un mercado de adopción, un mercado que realmente reflejará el valor que aportan algunos de estos proyectos. Por lo tanto, tendremos que estar muy atentos a las señales que nos van dejando a nivel de noticias. Recordad cuando hicimos los máximos históricos anteriores, cuando había muchísimo FOMO. ¿Quién era el único que os decía: familia, cuidado, estamos viendo noticias de máximos históricos, estamos viendo noticias para meter FOMO y venderte en la cara? ¿Qué ocurrió? Precisamente eso. Es que uno ya lleva aquí unos cuantos añitos, ya comienza a notar ese tipo de noticias. Por eso os avisaba, y de nuevo os volveré a avisar cuando vuelva a ver ese tipo de noticias tan eufóricas, tan de máximos de ciclo, tan de máximos históricos. Por ahora, ya vemos que quieren volver a meter al normie, quieren volver a meter al retail, y terminamos con el presidente de Estados Unidos, con el señor Donald Trump, que ha dicho lo siguiente. Dice que el sistema financiero tradicional está roto y las criptomonedas lo solucionarán. Dice: ¿qué momento para estar vivo? Pues yo no diría qué momento para estar vivo, diría qué momento para estar metido en este sector y tener la mejor información del mercado. La verdad que llevábamos muchos días avisando cuando estábamos en esa zona de los 110.000, de los 112.000. Cuidado lo que puede ocurrir de cara a ese final de octubre. Parece que se está comenzando a preparar esa all season. Por ahora, como digo, la dominancia recuperando un poquito más de terreno. Sabemos lo que ocurre siempre que la dominancia comienza a caer. Y repito una vez más, teniendo en cuenta todo lo que está encima de la mesa en torno a los tokens que tienen ETFs muy próximos, cuidado a lo que puede venir para ese final de octubre. Familia, si están tan felices como yo de ver cómo una vez más se van cumpliendo las tesis que poníamos encima de la mesa hace mucho tiempo, recuerda, 550 días después del halving. Yo creo que me has escuchado decir esta frase miles y miles de veces. Pues bueno, estamos en el día 535, hemos hecho máximos en Bitcoin, veremos qué ocurre dentro de los siguientes 15 días. Familia, gracias por estar aquí un día más. Si les ha gustado el vídeo, se agradece enormemente que le den al botón de like, que se suscriban. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo.